Hola, hola, mis estimados aprendices. Mi nombre es William Alfonso López Buritica y hoy entonces les voy a explicar los siguientes temas. Qué pena que estoy por acá como muy abajo. Vamos a hacer operaciones con números racionales, tanto suma como resta, multiplicación, división y vamos a ver la simplificación de nuestras fracciones. Bueno, lo primero que todo que hay que tener muy en cuenta para todas estas operaciones que vamos a hacer con racionales es la ley de signos. Entonces, más por más da más y igual en la división, más dividido más es igual a más, pero aquí es donde comienzan a tener muy presente el con los signos menos, porque menos por menos da más, e igual que en la división, más por menos da menos y menos por más da menos. Entonces tener muy en cuenta, tenerlo bien apuntadito ahí, esta ley de signos. Cuando nos encontremos con esos signos negativos, entonces comencemos a pensar si es que tenemos que efectuar alguna operación. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con sumas y restas de racionales eh, con igual o diferente denominador. Vamos a iniciar con las de igual denominador. Como podemos observar en estas primeras tres que tenemos en pantalla, tenemos en el denominador que son totalmente iguales. En esta primerita que vamos a realizar tenemos el 7 como denominador en ambas fracciones, aquí tenemos el 5 y aquí tenemos el 3. Para estos casos hay una regla donde si tenemos, vamos a sumar o a restar fracciones con el mismo denominador, entonces vamos a únicamente a pasar ese mismo denominador a nuestro resultado. Entonces vamos a insertar una fracción en blanco para colocar nuestro resultado. Entonces para aquí el denominador sería 7. Entonces ahorita sí comenzamos y vamos a apuntar y tener muy en cuenta estas palabras y estos pasitos que les voy a comentar para que siempre que se vayan a enfrentar a una suma o una resta de fraccionarios, entonces vayan repasando esos pasitos para que sepan qué es lo que van a realizar. Entonces paso número 1, vamos a hallar el denominador común. Para este caso, como es el mismo, entonces pasaría el número 7, pero ahorita que vayamos a estar estudiando con denominadores diferentes, entonces vamos a hallar esos denominador que ya sea diferente. Entonces el segundo paso, vamos a efectuar la operación para hallar el numerador de nuestro resultado. Este sería entonces el denominador dividido con el denominador de la primera fracción, que sería 7 dividido 7, esto nos daría 1, y multiplicado por su numerador, o sea, del que estamos haciendo la operación. Si estamos en la primera fracción, pues sería el numerador de la primera fracción, y el numerador de esta primera fracción sería el 4, entonces multiplicado por 4. Tercer paso, vamos a colocar el signo que corresponde si es suma o si es resta. Listo. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con la segunda fracción. Entonces tenemos el denominador de nuestro resultado, que es 7, dividido el denominador de la segunda fracción, que sería este 7. Entonces 7 dividido 7 sería 1, y multiplicado por su numerador, el de la fracción correspondiente. Para este caso entonces sería el 9. Siguiente paso, para que lo apunten, entonces efectuamos la operación de multiplicación que tengamos en el numerador y que tengamos en el denominador. En este momento en el denominador pues tenemos el mismo, que es el 7, no hay ninguna operación acá, pero aquí en el numerador sí tenemos operación. Entonces multiplicamos 1 por 4, 4, más 1 por 9, 9, y esto nos daría como resultado. Para el último paso es efectuar las sumas o restas que tengamos en el numerador y listo, y finalizamos nuestra fracción. Aquí no tenemos ninguna operación, continúa el 7, y 4 más 9 entonces sería 11. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Este segundo ejercicio pues ya tiene aquí algo adicional, está antecedido por un signo menos. Entonces vamos a realizar lo mismo, vamos a insertar una fracción acá en Word con
con la función de ecuación y vamos a colocar, como tenemos lo mismo, tenemos el mismo denominador en ambas fracciones que vamos a sumar o a restar, entonces pasa el mismo denominador. Y hacemos lo mismo, paso número 2, entonces vamos a dividir el denominador del resultado dividido, o el denominador común, dividido el denominador de la primera fracción. Entonces 5 dividido 5 nos daría 1, multiplicado por su respectivo numerador, pero aquí tenemos que tener en cuenta este menos, entonces sería menos 3 y lo multiplicamos por el tercer paso, pasamos el signo que continúa, que para este caso sería el más, y hacemos la misma operación con el segundo fraccional. Entonces 5 dividido 5, estoy hablando de este 5, dividido este 5, nos daría 1, multiplicado por el respectivo numerador de la fracción en la que estoy, que sería 11. Entonces sería este 11. Y seguimos al siguiente paso, que sería efectuar las multiplicaciones que tengamos al lugar. Entonces en este momento tenemos en el denominador el 5, no hay ninguna operación para realizar, pero en el numerador sí. Y tenemos 1 por menos 3, nos daría menos 3, más 1 por 11 daría 11, y esto nos llevaría al último paso, que sería efectuar las sumas o las restas según sea el caso. Para este caso denominador el 5, y en el numerador pues tenemos menos 3 más 11, que nos daría 8 positivo, y sería 8 quintos, y hasta ahí estaría nuestra operación. Vamos a hacer un tercer ejercicio, ya donde encontramos dos signos menos, menos 5 tercios menos 2 tercios. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí prácticamente no cambia nada, sino únicamente es tener cuidado con los signos, es lo más importante, tengamos cuidado con los signos, y ahí es donde está la parte crucial para que los resultados sean los mejores. Listo, entonces, o que sean los exactos, no es que sean los mejores, el resultado es uno solo. Entonces tenemos en el denominador común, este denominador común que sería el 3, y vamos a efectuar la misma operación. 3 dividido este 3 del primero, la primera fracción nos daría 1, multiplicado por su numerador correspondiente, para este caso que sería el 5, pero como tenemos un signo negativo, entonces lo vamos a colocar como menos 5. Cerramos paréntesis, colocamos el signo que continúa, que sería un número negativo. Aquí hay que tener muy en cuenta que si ya colocamos este signo menos del menos 2 tercios, no podemos volver a colocar ahorita dentro del paréntesis el menos 2, porque nos estaría anulando o estaríamos cambiando el resultado. Entonces hay que tener muy en cuenta que si vamos a colocar un signo, es que no lo vayamos a repetir, más que todo el signo menos, que no lo vayamos a colocar dos veces, sino una sola vez en nuestra operación, según sea el caso. Para este caso pues hay un signo negativo en el primer factor, pero para el segundo también debe haber uno solo. Entonces vamos a tener muy en cuenta eso. 3, que es el denominador común, dividido 3 nos daría 1, multiplicado por su correspondiente numerador, que sería este 2. Y listo, vamos para el siguiente paso, que es efectuar las multiplicaciones del respectivo numerador, que tenemos una operación. Aquí en el denominador pues tenemos el 3, no cambia. 1 por menos 5 nos daría menos 5, menos 1 por 2 quedaría 2. Esto entonces nos daría como resultado el 3 en el denominador, y menos 5 menos 2, entonces nos daría un menos 7 tercios. Pero la presentación de un racional o de una fracción de esta manera no queda como muy estética, aunque es válida, pero no queda tan estética. Entonces vamos a efectuar la ley de signos que les decía acá. Por ejemplo, para este menos dividido más, aquí tenemos menos dividido más, entonces daría menos. Entonces vamos a colocar menos y colocamos nuestra fracción de 7 tercios y listo. Ahorita sí ya terminamos y la dejamos como debería quedar. Ahora pasamos para diferentes denominadores. Aquí tenemos denominador 5,
y tenemos denominador 3. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Cuando son denominadores diferentes, tenemos que comenzar a aplicar una ley, o tenemos que comenzar a hallar el mínimo común múltiplo. Ese mínimo común múltiplo se halla descomponiendo los factores que necesitamos. Voy a insertar por aquí una tabla para explicárselos. Vamos a hacer esta. Entonces vamos a colocar en una tablita los denominadores que encontramos, el 5 y el 3. Entonces colocamos, un momentico, yo lo centro para que quede mucho mejor. Vamos a colocar el 5, vamos a colocar el 3 y vamos a colocar por números primos, porque los vamos a descomponer por los números primos. Esos números primos, para que los tengan presente, es el 2, es el 3, es el 5, es el 7, es el 9, es el 11, el 13 y así sucesivamente. Pero yo creo que hasta aquí no alcanzamos a llegar con esos números primos. Yo creo que hasta con el 13 ya es suficiente. Entonces comenzamos en este estricto orden a descomponer estos números que tenemos aquí. Entonces vamos a observar. El 2 divide alguno de los dos. Ninguno de los dos. La ley del 2 es que el número sea par. Si el número es par, es divisible por 2. Para este caso ninguno de los dos es par, entonces no lo utilizamos. Al menos con que cumpla con 1 se utiliza. Con uno solo que se cumpla. Por ejemplo, sigue el 3, es el siguiente número primo. El 3 sí divide al 3, pero no divide al 5. Al no dividir al 5, pero sí divide al 3, entonces bajamos el 5 tal cual como está, y con el 3 apuntamos acá, debemos apuntar aquí el 3. Entonces vamos a descomponer con el 3, al 5 no lo descompone, pero al 3 sí, y queda 1. O sea que ese ya lo dejamos hasta ahí. Entonces seguimos con el siguiente número primo y precisamente es el 5. Entonces colocamos el 5 aquí y descomponemos este 5 que teníamos y ya nos queda con 1. O sea que también ya finalizamos la descomposición y hallamos nuestro mínimo común múltiplo. ¿Y cómo sabemos cuál es? Es multiplicar por los números que tengamos ahí. Entonces en este momento tenemos 3 y tenemos un 5. Un 3 y un 5. Entonces sería 3 por 5. Esto es igual a 15. Entonces nuestro denominador común sería el número 15. Entonces ese es el que vamos a colocar acá, ese 15. Entonces vamos a insertar ecuación, fracción, y insertamos esta fracción y colocamos el 15 como nuestro denominador común. Yo sé que comienza a complicarse un poquito la vida, pero no, tranquilos, vamos a hacer varios ejemplos. Vamos a poner cuidado y vamos a hacer las cositas y verá que vamos afianzando ese conocimiento. Entonces 15, ahorita seguimos lo mismo. Lo primero, acuérdense que el primer paso era hallar el denominador común, ya lo hallamos. El segundo paso es denominador común dividido primer denominador, o sea este 5, 15 dividido 5 me da 3, multiplicado por su numerador, el correspondiente numerador, que es este 4, y listo. Tercer paso, pasamos el signo. Ahora, denominador común dividido segunda fracción o segundo denominador, que sería el 3, 15 dividido 3 sería 5, multiplicado con su numerador, que sería este 2. Entonces lo multiplicamos por este 2, por 2, y seguimos los pasos que ya veníamos realizando. Entonces vamos a hacer las multiplicaciones en el numerador, o sea 15, y aquí entonces 3 por 4, 12, más 5 por 2, 10, y esto nos daría un igual a qué. Entonces van ustedes haciéndolo y me dicen, entonces 12 más 10, 22, y ya terminamos nuestro ejercicio. Así hacemos la suma con denominadores diferentes. Vamos a hacer otro ejemplo, también con un negativo y con un positivo. Vamos a hacer este también. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es nuestro denominador común. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a insertar por aquí en Word una tablita que nos sirva. Voy aquí a centrar, que quede centradito, y voy a colocar los dos denominadores que tenemos
y voy a colocar acá la palabra primos. Ya sabemos que son números primos y cuáles son esos números primos que acabamos de mencionar en la parte de arriba, y comenzamos a verificar. ¿Alguno de los dos es par? No. ¿Alguno de los dos es divisible por 3? Entonces porfa tomemos ahí el apunte de cuál es divisible por 3. Es divisible por 3 aquel número que sumando sus cifras es divisible por 3. Aquí tenemos un número de una sola cifra, pero de una vez para que lo tengan ahí bien presente. Entonces si tenemos por ejemplo el 52, la sumatoria de sus cifras, o sea la suma entre 5 y 2 me daría un 7. 7 no es divisible por 3, entonces el 52 no se puede dividir por 3, como por ejemplo. Pero si tenemos por ejemplo el 54, 5 más 4 me daría 9. Eso quiere decir que sí, que el 54 sí es divisible por 3. Entonces en el momento en que yo divida 54, yo lo inserto con este 54 dividido 3, entonces esto me daría igual a 18. Entonces tengan presente la regla del divisible por 3. Divisible por 3 es cuando la suma de sus cifras es divisible por 3. Vamos a hacer un número mayor, por ejemplo el 546, a ver si es divisible por 3. Entonces comenzamos a sumar. 5 más 4, 9, más 6, 15. 15 también es un número que es divisible por 3. Eso quiere decir que con toda seguridad 546 es divisible por 3. Listo, entonces tengan apuntadito por esa regla es divisible por 3. Más adelante voy a explicarles la de 4, la de 5, o expliquémoslas de una vez. La regla de 4. ¿Cómo saber si un número es divisible por 4? Es divisible por 4 si sus últimas dos cifras terminan en 00 o en un número múltiplo de 4, o sea en 16 por ejemplo, en 24, o termina en 36, o termina por allá en el 44, y así sucesivamente. Si su número es divisible por 4, las últimas dos cifras, entonces ese número es divisible por 4. Listo. El 5 es un poquito más sencillo. El 5, entonces un número es divisible por 5 si su última cifra termina en 0 o termina en 5. Si termina en 0 o termina en 5, entonces estamos con total seguridad que es divisible por 5, a menos pues que sea el 0, 0, 0, 0, no, o sea a partir del 10, el 20, el 30, el 40. Listo. Entonces ya saben, del 4 si termina en un múltiplo o de 4 o en el 0, 0, o es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Y la del 6 es divisible por 6, aunque aquí en los números primos no existe el 6, entonces no, dejémosla ahí hasta el 5, que son como que los que más aparecen. El 7 tiene una regla un poquitico más extensa para explicarles en este momento la del 7, porque tiene unas connotaciones especiales, entonces de pronto los enredaría un poquitico. Vamos a encontrar normalmente nuestros ejercicios hasta el 5. Igual con el 6, pues para llegar a 6 no es necesario, porque si es divisible por 6, la regla del 6 es que el número en sus, por ejemplo el 36 que sabemos divisible por 6, debe cumplir que es par, o sea que es divisible por 2, y además es divisible por 3, o sea cumple ambas reglas. Entonces por ejemplo 3 más 6 es igual a 9, entonces el 36 es par, o sea divisible por 2, y además la sumatoria de sus cifras es igual a 9. Por ejemplo otro número, 720, tenemos el 723, no, porque ese no es par. Otro 726, por ejemplo, este sí, entonces es par, y la sumatoria de sus cifras 7 más 2, 9, y más 6, 15, y 15 es divisible por 3, y además que es par, es divisible por 6. Listo, entonces continuemos, ahorita sí. Es divisible por 2, no, porque no son pares. Es divisible por 3, sí,
el 9 es divisible por 3, entonces vamos a colocar el 3 acá y vamos a dividir. 7 dividido 3 no tiene, entonces 7. Y 9 dividido 3 sería 3. Listo, entonces vamos a seguir preguntando. Ya estamos en el 3. Entonces aquí tenemos otro 3 porque el 3 es divisible en el 3, entonces nos quedaría 1 y tampoco ahí con el 7. Entonces bajamos el 7. Finalmente, pues tenemos acá que el siguiente sería el 7, el 5 no, porque el 5 no divide tampoco al 7, sino es el mismo 7, y finalizamos. Entonces tenemos 3 por 3 por 7. Voy a insertar una fila aquí abajito para hacer la operación completa. Entonces tendríamos 3 por 3 por 7, y eso es igual a 3 por 3, 9, y 9 por 7, 63. Este sería nuestro denominador común para este caso. En este caso prácticamente no cambió nada, hubiéramos podido multiplicar directamente el 7 por 9, pero la intención es la explicación para cuando más adelante tengamos que efectuar esta operación ya sepamos cómo utilizarla. Entonces el denominador común para este caso sería el 63. 63 dividido 7 daría 9. Eso multiplicado con su numerador correspondiente, que sería menos 14, más 63 dividido 9 nos daría 7, multiplicado su numerador correspondiente, que sería el 5. Y listo. Pasamos al siguiente paso, que sería efectuar las multiplicaciones correspondientes. Entonces vamos a hacer las multiplicaciones correspondientes. Se me partió por acá ecuación y vamos a insertar una nueva fracción. Entonces aquí observemos que en el denominador no tenemos que hacer ninguna operación porque ya la habíamos efectuado aquí con los números primos. Entonces por esa razón no teníamos que hacer ninguna operación en la parte del denominador. Y en el numerador entonces vamos a comenzar a multiplicar. 9 por 14 sería 126, pero como tenemos un negativo, entonces sería menos 126, porque más por menos entonces nos daría menos. Más 35, entonces pasamos al siguiente paso, que sería hacer la operación de suma o resta que tenemos en el numerador. Entonces vamos a insertar una nueva fracción y aquí nos daría 63 y tendríamos en la parte del numerador menos 91, ¿cierto? Tenemos menos 91. Entonces aquí comenzamos una nueva fase donde tenemos que comenzar a simplificar. Lo de simplificación está un poquitico más adelante, pero aquí tenemos un caso de simplificación porque tanto 91 como 63 son divisibles por 7. Entonces debemos aquí dividirlos a cada uno por el mismo número para obtener la fracción más irreductible. Podríamos haberla dejado con menos 91 63avos, pero lo mejor que hay es dejarla totalmente irreductible. Ambas, el número primo que las divide, el menor número primo que las divide es el 7, porque 2 no, porque no son pares. 3 tampoco, porque 9 más 1 es 10 y el 10 no es divisible por 3. 4 tampoco, porque ni siquiera son pares. El 5 no termina en 0 ni en 5. El 6, pues después de que no aplique ni el 2 ni el 3, tampoco aplica el 6. Y el 7 es el número primo que sí los divide ambos. Acá entonces el resultado de 91 dividido 7, entonces tendríamos que sería 13, y 63 dividido 7, entonces tenemos que 9. Pero como tenemos la ley de signos de menos dividido más, aquí nos daría menos 13 novenos. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con otro. Aquí era donde tenía para que les explicara lo de mínimo como múltiplo, pero como ya fue explicado, entonces ya aquí ya saben qué es lo que vamos a realizar. Entonces en este
vemos que no hay necesidad de multiplicar el 6 por el 8 porque hay un número que los divide de un denominador común menor, y lo vamos a hallar en este momento. Vamos a insertar una tablita para hacer la operación y vamos a efectuar y vamos a hallar ese denominador común. Entonces colocamos nuestros denominadores acá y coloquemos aquí como título los números primos. Entonces, como son pares, el 2 a ambos los divide. Entonces 6 dividido 2 sería 3 y 8 dividido 2 sería 4. Sigue habiendo números pares, entonces volvemos a utilizar el 2. Entonces 3 dividido 2 no tiene, entonces bajamos el 3 y 4 dividido 2 sería 2 y continuamos. Seguimos viendo números pares. Vamos a insertar más filas que necesitamos. Entonces, como siguen habiendo números pares, volvemos por el 2. 3 dividido 2 no, y 2 dividido 2 sí, entonces me queda 1 y ahí ya finalizamos los números pares. Entonces seguimos con el 3 porque aquí tenemos un número divisible por 3. Entonces vamos por el 3, divido 3 me daría 1 y finalizamos. Entonces comenzamos a hallar el mínimo común múltiplo, que sería 2 por 2 por 2, porque tenemos 3 2 ahí, por 3, y eso es igual a ¿qué? 2 por 2 4, por 2 8 y por 3 24. Entonces 24 es nuestro mínimo común múltiplo para esta suma y resta de fraccionarios. Vamos a insertar nuestra fracción en blanco. Entonces colocaríamos aquí que el 24 es el denominador común. 24 dividido 6 me da 4 por menos 1, que es nuestro numerador correspondiente, más 24 dividido 8, que me daría 3 por su numerador correspondiente, que es el 5. Y listo. Vamos aquí a hallar el resultado. Vamos a efectuar las operaciones que necesitamos realizar. Tenemos el 24 acá. 4 por menos 1 nos daría menos 4, más 3 por 5, que sería 15. Y listo. Efectuamos la operación que necesitemos realizar en el numerador, porque en el denominador pues tenemos el 24 y no necesitamos otra operación adicional, y menos 4 más 15 nos daría 11. Y listo, terminamos esa operación acá. Vamos a hacer ya otro tema, que sería la multiplicación. En la multiplicación, entonces, la regla lo que dice es que se multiplican numerador con numerador, denominador con denominador. Tener muy en cuenta los signos y solamente colocarlos en una de las partes. Comúnmente o por regla se coloca siempre para el número que esté en el numerador, listo, en el que esté en la parte superior. Entonces vamos a efectuar esta operación. Entonces la regla de la multiplicación es numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces nos quedaría que sería 5 por 8 y menos 3 por 9. Y listo. Comenzamos a efectuar esa operación. 5 por 8, 40, y menos 3 por 9 sería menos 27. Aquí entonces hacemos lo mismo, perdón, aquí no le coloqué el igual, ahorita sí, y esto es igual a ¿qué? Entonces insertamos y 40, 27 cuarentavos, pero menos dividido más me daría menos, y listo, finalizamos nuestra multiplicación. Es así de sencillito. Para la siguiente ejercicio, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces 5 por 8, y en el numerador sería 4 por 9. Aquí esto es igual a ¿qué? Vamos a insertar 5 por 8 es igual a 40,
y 4 por 9, entonces tendríamos 36. Pero aquí tenemos otra simplificación, porque mire que ambos, tanto 36 como 40, son números pares, entonces podemos comenzar a simplificar. Entonces, ¿cómo lo simplificamos? Si son números pares, de una vez arrancamos con el 2. Dividimos tanto con 2 en la parte superior como en la parte inferior, numerador y denominador al mismo tiempo. No lo podemos dividir por números diferentes, tiene que ser exactamente el mismo. Esto me daría entonces que esto es igual a ¿qué? Vamos a insertar una ecuación y aquí, entonces 40 dividido 2 me daría 20 y 36 dividido 2 me daría 18. Listo, pero todavía sigo teniendo un número, una fracción que podemos simplificar porque ambos son pares. Entonces vamos a continuar. Vamos a decir que lo vamos a dividir en 2 nuevamente. Entonces esto va a ser igual a que 20 dividido 2, entonces nos daría 10, y 18 dividido 2 nos daría 9. Entonces 9 décimos es la respuesta final de la multiplicación entre 4 quintos y 9 octavos. Sería 9 décimos. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo. Que estos ejemplos ya serían de división. Como les coloqué aquí en la parte superior para la división, la regla es que se cruzan. Es una multiplicación cruzada, en cruz. 2 por 3 dividido 5 por 7. Entonces vamos a hacerla. Vamos a insertar por acá una nueva fracción y entonces acuérdense que es en cruz. 2 por 3 en la parte del numerador, no se vayan a confundir la forma de la cruz, y en el denominador sería 5 por 7, o sea, denominador del primero por el numerador del segundo, 5 por 7. Y hacemos lo que ya sabemos. Vamos a efectuar la operación para hallar el resultado. Entonces 5 por 7, 35, y 2 por 3, 6. Entonces la división de 5 quintos dividido 7 tercios nos daría 6/35. Vamos a hallar un segundo ejemplo. Vamos a hacer este. Entonces, como les comentaba, si quieren, por favor, traten de, se me olvidaba, traten de pausar el video y realizarlo usted a ver si les da el resultado correcto. No les había comentado eso, pero por favor, a partir de este, traten de ustedes hacer las operaciones. Entonces pasen el video y hagan la operación y verifiquemos entre los dos si le quedó bien realizada. Listo. Entonces vamos a hacer lo mismo. 4 por 2, que sería 4 por 2 en el numerador, y en el denominador pues tendríamos 3 por 1. 3 por 1. Y esto es igual a ¿qué? Sería igual a 3, y en el numerador sería 8. 4 por 2, 8, 3 por 1, 3, entonces sería 8 tercios. Listo. Bueno, ahorita sí, lo que les decía, vamos a hacer simplificación de fracciones. Para comenzar a simplificar es igual. Vamos a utilizar los números primos, única y exclusivamente los números primos, que serían el 2, el 3, el 5 y el 7, y sucesivamente, para utilizar esos números primos. Pucha, aquí tengo que corregirme, el 9 no es un número primo, por favor, que había colocado por acá en la parte de arriba. Listo, este no es un número primo. Ahorita sí, vamos a hallar esta simplificación. Vamos a efectuarla. Entonces lo primero, observemos que tenemos un número, son ambos números pares, entonces vamos a dividirlo por el 2. Entonces vamos a insertar una nueva ecuación acá y vamos a colocar el 60 dividido en 2 y el 36 también dividido en 2.
y aquí vamos a practicar lo que es la simplificación. Como ambos son pares, entonces vamos a ensayar esta operación de simplificación. Entonces 36 dividido en 2, como habíamos hecho en el ejercicio anterior, teníamos que era 18 y 60 dividido 2, que sería 30. Listo. Ahora en este tenemos que todavía es simplificable, tenemos 18 treintaavos, todavía tenemos números pares. Eso quiere decir que todavía podemos simplificar por el número 2. Entonces vamos a dividir en el 2, 30 dividir en el 2, y esto nos daría como resultado el 18 dividido en 2, que tendríamos 9, y 30 dividido 2, que sería 15. Pero aquí todavía, si observamos, el 9 es divisible por, aunque ya no son pares, vamos a seguir mirando los otros números primos a ver si los podemos seguir simplificando. El 9 divisible por 3, el 15 también es divisible por 3. Entonces vamos a dividir ahora por 3. Entonces el 9 divisible por 3, lo mismo que el 15. Acuérdense, tengan presente que siempre se debe dividir por el mismo en ambas partes de la fracción, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces 9 dividido 3 tendríamos que sería 3, y 15 dividido en 3 sería 5. Aquí ya se vuelve irreductible, porque esto ya llegamos a números primos y ya no se podrían dividir comúnmente. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que si nos da el resultado de 36 sesentavos, se puede reducir o simplificar a decir que serían 3 quintos. ¿Listo? Entonces tengamos eso bien presente para todos los resultados que nos den con oportunidad de simplificación. Ahora tenemos un segundo ejemplo que sería 20 300avos. Entonces ambos son divisibles por 10, porque terminan en 0, 0, 0 y 0. Entonces son divisibles por 10. Vamos a irlos directamente por 10, aunque podemos comenzar a dividir en 2, en 2, en 2, en 2. Pero hay una regla que si ambos terminan en 0 y en 0, de una vez podemos anular uno de los ceros. El resultado nos daría 2 treintavos. Igualmente ambos son pares, o sea que todavía se pueden simplificar. Lo dividimos en 2 y el resultado sería un quinceavo. De 20 300avos podemos simplificar a un quinceavo. Entonces tengámoslo presente para simplificar cuando tengamos la oportunidad. Ahorita sí, se viene lo bueno. Vamos a hacer ejercicios prácticos. Ya que sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir fraccionarios, vamos a comenzar a hacer unos ejercicios prácticos. ¿Listo? Vamos entonces a preparar una deliciosa y exquisita torta. Se necesitan los siguientes ingredientes: un tercio de un paquete de 750 gramos de azúcar, 3/4 de un paquete de 1000 gramos de harina de trigo y 3/5 de una barra de mantequilla de 200 gramos. Se solicita hallar en gramos las cantidades que se necesitan para preparar la deliciosa torta. Por favor, pausen un momentico el video y traten de realizarlo. Vamos a pensarlo, vamos a razonar cuantitativamente. No vayamos a seguir sin hacer este ejercicio de manera individual y tratando de pensarlo para hallar el resultado. Listo, entonces porfa, vamos a pensarlo unos minuticos y continúen el video cuando ya crean que tengan el resultado, pero hagan el intento primero, por favor. Hagan todo el mayor esfuerzo a ver si les da resultado. Bueno, ahorita sí, la solución: un tercio de 750 es igual a 250 gramos. ¿Por qué razón? Voy acá a insertar un momentico, voy a insertar aquí para explicárselo, porque aquí tenemos una multiplicación. En esta multiplicación, que sería
Acuérdense que es numerador con numerador, denominador con denominador. Aquí vemos un número que no tiene denominador, pero al no tener denominador es lo mismo como si estuviéramos diciendo que este 750 estuviera así, con este 1 en el denominador. 750 dividido 1, 750. Entonces por eso podemos hacerla de la siguiente manera. 1 por 750, entonces tendríamos 750, y 3 por 1 pues sería 3, y 750 dividido 3 nos daría 250 gramos. Lo mismo que sucede en esta, nos dice que sería 3 cuartos de un paquete de 1000 gramos de harina de trigo. Entonces 3 cuartos multiplicado por 1000 sería 3 por 1000. Vamos a hacerla aquí ya para que quede bien visual. Perdón, inserté la que no era. Sería 3 por 1000, que sería 3000, y 4 por 1, que sería 4, y 3000 dividido 4 serían 750 gramos de harina de trigo. Y por último nos dice que 3 quintos de una barra de mantequilla de 200 gramos. Entonces hacemos exactamente igual. 3 por 200, que sería 600, dividido 5 por 1, que sería 5, entonces 600 dividido 5, 120 gramos de mantequilla. Y ese sería nuestro resultado. Espero que varios de ustedes lo hayan podido, y si no, entonces que vean cómo fue que se resolvió para que vayamos mejorando en ese razonamiento cuantitativo. Ahora tenemos este ejercicio. De una barra de metal de 48 metros se cortan 3 cuartos. ¿Cuántos metros mide la barra de metal restante? Entonces vamos a pensar un momentico y vamos a pausarlo, y en unos minutos, cuando ya hayan tratado o hayan dicho de pronto cuál es la respuesta, vuelven y activan el video. Bueno, ahorita sí vamos a solucionarlo. Entonces calculamos cuántos metros equivalen a esos 3 cuartos. Los 3 cuartos se lo vamos a restar al total de esa barra de metal, que eran 48 metros. Entonces 3 cuartos multiplicado por 48, eso quiere decir, voy a colocárselo un poquito aquí más gráficamente, ecuación, fracción, y entonces sería 3 por 48 dividido 4 por 1. Esto sería igual a ¿qué? A 4 por 1, 4, y este tendríamos 120, y 24, 144. Entonces ahora 144 dividido 4 nos daría 36. Vamos a simplificarlo y vamos a decir por qué razón daría 36. Entonces esto es igual, este como es par y este también es par, aunque de una vez miren que las últimas dos cifras también es divisible por 4, de una vez podríamos dividir por 4, pero vamos a hacer la división por 2, y aquí también vamos a hacer la división por 2. Entonces 144 dividido 2 nos daría 72, y 4 dividido 2 nos daría 2. Listo. Y nuevamente tenemos un número par donde aquí podríamos dividir en 2 y este lo podríamos dividir en 2. Esto nos daría, esto sería igual, una nueva fracción, y 2 dividido 2 nos daría 1, y 72 dividido 2 sería 36. Con estos 36 metros ya sabemos a cuánto equivale los 3 cuartos. Ya sabiendo que son los 3 cuartos del primer corte, que son 36 metros, lo más sencillo es coger y restar de la barra de metal completa, restarle los 3 cuartos, que serían 36 metros, y así sabemos cuánto mide la barra restante, que sería 12 metros. Listo, aquí ya tenemos un segundo ejercicio finalizado. Vamos a hacer un tercer ejercicio. Aquí dice que, estas son las preguntas. Un paquete contiene 60 dulces.
pero Carlos se comió un quinto de los dulces y María un medio de esa cantidad. Hay que hallar cuántos dulces se comió Carlos y cuántos se comió María. Y además, ¿qué fracción de dulces se comieron entre los dos? Por favor, nuevamente vamos a pausar el video y traten de hallar la respuesta, y ya voy a viñatear en el video para que la observemos. Bueno, ahorita sí, la solución. Entonces nos dicen que Carlos se comió un quinto de los dulces. Entonces hacemos la misma operación, 1 por 60, 60, y 5 por 1, con este 1 que está aquí de denominador imaginario entre comillas, 5 por 1 nos daría 5. 60 dividido 60 y 5 pues son divisibles por el 5, entonces vamos a dividir 60 en 5 y vamos a dividir el 5 en 5, y por eso tenemos el resultado que está a la derecha. 60 dividido 5 sería 12 porque lo estamos simplificando, y aquí 1, entonces 12 dulces se comió Carlos. Esa misma operación la hicimos con María y hallamos que se comió 30 dulces, y el total de los dulces pues contamos hacemos la sumatoria de los dulces que se comió Carlos, que fue un quinto, y los que se comió de María, que fue un medio. Un quinto más un medio, en total son 7 diezavos. ¿Listo? Entonces 7 diezavos fue el total de dulces que se comió Carlos y María. Ojalá que varios de ustedes hayan dado con este resultado. Un siguiente ejercicio, tenemos que los 2 quintos del salario de María se los gasta en la factura de celular, 1/8 en los servicios públicos de la casa y un 12avos en golosinas, 1/4 en el mercado, y el resto lo ahorra. Bueno, por lo menos ahorra algo, ¿cierto? ¿Qué fracción del salario? Listo, entonces la pregunta es, ¿qué fracción del salario lo emplea al ahorro? El mínimo común múltiplo de 5, de 8, de 12 y de 4, porque tenemos que comenzar a sumar, porque lo primero que debemos hacer es sumar todas las fracciones que nos dice el ejercicio, o sea, 2 quintos del salario para la factura del celular, 1/8 en los servicios públicos, un 12avos en las golosinas y 1/4 en el mercado. Debemos sumarlos. Entonces, al hallar, tenemos que primero, tengan presente que se debe hallar el mínimo común múltiplo de todos estos 4. Entonces vamos a hacerlo acá. Lo insertamos de una vez para que hagamos este ejercicio bien completico. Tenemos 5. Vamos a hacer una tablita más bien grandecita. Vamos a hacerla acá abajito. Entonces tenemos que espera un momentico, yo organizo aquí que me quede sentado. Listo. Entonces los denominadores que tenemos es el 5, tenemos el 8, tenemos el 12, tenemos el 4. Listo, tenemos el 4, y vamos a hallar los números primos. Ahorita sí. ¿Vemos números pares? Sí, entonces es divisible por 2. ¿5 es divisible por 2? No, entonces baja el 5. ¿8 es divisible por 2? Sí, 8 dividido 2 me da 4. ¿12 es divisible por 2? Sí, entonces me da 6. ¿Y 4 es divisible por 2? Sí, me da 2. ¿Listo? Ahora, todavía tenemos números pares, entonces seguimos dividiendo por 2. 5, 4 dividido 2, 2, 6 dividido 2, 3, y 2 dividido 2, 1. Este ya muere hasta ahí, como se dice. ¿Todavía tenemos pares? Sí, entonces seguimos con el 2. 5 dividido 2, no. 2 dividido 2, sí, y aquí ya termina este. Y 3 dividido 2 no tiene, entonces seguimos con el 3. El siguiente número primo sería el 3, que sí tenemos aquí un 3 para seguir dividiendo, descomponiendo. Entonces 3 dividido 3 sería 1, y 5 dividido 3 sería 5, o sea, no es divisible. Y finalizamos con este 5 y colocamos el 1. Entonces ahorita sí vamos a comenzar a hacer la multiplicación. Entonces tenemos 3, 2 que se multiplica, o sea, 2 por 2 por 2 por 3 por 5.
y esto es igual a ¿qué? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24 y por 5, ahí es donde nos daría 120. Ese es el 120 que nos aparece aquí en el denominador. Entonces comenzamos a efectuar la operación, la que ya conocemos. 120 dividido 5 me da 24 y lo multiplico por su numerador correspondiente. Paso el signo, más 120 dividido 8 me da 15 y lo multiplico por su numerador correspondiente, que sería el 1. 120 dividido 12 por su numerador correspondiente, 120 dividido 12, 10, multiplicado su numerador correspondiente, que sería el 1, más 120 dividido 4, que me daría 30, multiplicado por su numerador correspondiente, que sería el 1. Ahorita sí, 24 por 2, 48, 15 por 1, 15, 10 por 1, 10 y 30 por 1, 30. Sumamos las cantidades que tenemos en el numerador y esto nos daría 103 sobre 120. Y listo, hallamos el resultado de la primera parte. La primera parte es hallar cuál es la sumatoria, porque la pregunta en sí es qué fracción del salario lo emplea en el ahorro. Entonces ya hallamos lo que se gasta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Esto que se gasta menos su salario total. Entonces, ¿cuánto es el salario total? El salario total sería 120 sobre 120, o sea, lo que sería la unidad completa, 1, que es el salario total menos lo que se gasta. ¿Eso qué quiere decir? Que como 120 está en esta fracción, entonces para que aquí exista la unidad que sea 1, entonces vamos a 120 dividido 120 me da 1, pero aquí lo necesitamos para hallar la resta de la fracción, porque de esta manera pues nos quedaría más complicado de realizarla. Entonces aquí lo único que estamos hallando es un número que me sirva para hallar más fácilmente lo que ahorra María, y 120 dividido 120 es este 1. Lo único que estoy haciendo es traducirlo a una fracción que me sirva para hacer la operación. Entonces, denominador común 120, y hacemos lo mismo, 120 dividido 120, 1 por 120, 120, y lo mismo acá, menos 103, eso quiere decir que la fracción que ahorra María de sus salarios serían 17 120 avos. Último ejercicio, yo creo que es el último, tenemos más ejercicios, a ver, sí, es el último ejercicio. Vamos a hacer este último ejercicio, aunque ya le mostré el resultado. Si ve como cometí ese error de mostrarle el resultado, bueno, vamos a hacer este último. En las elecciones del municipio celebradas el año anterior, 3/11 de los votos fueron para Carlos, 3/10 para María y 5/14 para William, y el resto para Catalina. El total de votos ha sido de 15.400, ese es el total. Se solicita calcular el número de votos obtenidos por cada candidato. Entonces la operación para hallar el número de votos para cada candidato es el que se está mostrando aquí en pantalla. Entonces entren a analizarlo para saber por qué razón da el resultado. Aquí ya hemos hecho varios ejercicios de esos. Y además calcular los votos de Catalina, para calcular los votos de Catalina, porque aquí lo que me dice el ejercicio es que el resto de lo que hubo de votos fue para Catalina. Entonces vamos a sumar y restar del total de los votos. Si el total de los votos fue 15.400, vamos a comenzar a restarle los votos de Carlos, los votos de María y los votos de William, para que lleguemos a los votos que le corresponden a Catalina, que serían estos 1080. Bueno, listo. Entonces ahorita sí, vamos a hacer los ejercicios. Este es el taller práctico. Estos ejercicios que acabo de explicar en la parte anterior lo deben de tener como evidencia
esos debe estar como evidencia. Próximamente les estaré subiendo el enlace para que me lo envíen y les estaré comunicando por dónde me lo envían, pero por el momento ténganlo ahí, eso es evidencia. La otra evidencia que me van a enviar es este taller práctico, entonces van a tomar apunte de este taller práctico de cada uno de los puntos y lo vamos a resolver cada uno en su trabajo autónomo. Por favor, traten de hacerlo ustedes, que si no hayan el resultado, si les dificulta, entonces vamos a discutirlo en la formación y vamos a realizar el ejercicio en la formación. Pero por favor, este es el taller práctico para ustedes, no lo busquen alguien que se los haga, sino que se los explica. Ya saben lo que yo les dije en la formación. Entonces vamos a hacer este primer ejercicio, vamos a hacer este segundo, vayan apuntándolo porfa ahí en el cuaderno y lo van resolviendo. Si quieren resuelven uno a uno o copian todos y los van resolviendo como les quede más fácil. Entonces porfa vayan apuntando aquí, yo se los voy a pasar de manera paulatina para que ustedes alcancen a copiarlo ahí. Listo. Y listo. Ese sería por el momento nuestra formación en números racionales. Vamos a estar aprendiendo en la próxima formación lo que son unidades de medidas y sus conversiones. Entonces estén bien atentos y pendientes a la nueva formación. Estos son los últimos ejercicios y ya, son estos 10. Listo, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.